Buenos días, buenas noches. Les pido que vayan prendiendo las cámaras y que habiliten los micrófonos. Esperamos unos minutitos más hasta las 7:15 y empezamos. Bueno, les pido entonces que todos los que estén presentes habiliten las cámaras, que voy a sacar una foto para que sirva como para la asistencia. Y habiliten los micrófonos también, así, bueno, si hay dudas podemos charlarlo. Bueno, van a tener presente entonces los que estén con la cámara prendida, entonces. Bien. Bueno, la idea de hoy es hacer un repaso de la bolilla 19, que son muchos temas, así que vamos a ir un poquito rápido, quizás sin entrar en detalle, porque estos son temas que ya en teoría lo tienen que haber visto, pero bueno, vamos haciendo, si les parece, alguna mención. Bueno, acá tengo algunos mensajes. Bueno, igualmente, si es posible, porque las instrucciones que tenemos acá en los mensajes, algunos dicen que tienen un problema con la cámara. Las instrucciones que tenemos es que el presente es el que está con la cámara prendida, así que en todo caso, si hay algún inconveniente, bueno, después vemos si lo solucionamos. Igual al final de la clase vuelvo a sacar una foto, así con el que tenga un problema con la cámara ahora, que si está al final de la clase no habría problema. Así que bueno, como decía, vamos a mencionar algunas cosas de la bolilla 19 y bueno, si surgen algunas preguntas, le pido que habiliten el micrófono y la vayan preguntando, no tengan miedo en interrumpirme, porque justamente estamos para eso. Así que bueno, lo que vamos a ver hoy, entonces vamos a empezar viendo, en la clase pasada habíamos terminado, o habíamos empezado a ver los efectos sobre ciertas relaciones jurídicas en particular. Habíamos empezado a ver algunas cuestiones, vimos algunas cuestiones relacionadas con contratos, con los alimentos, relaciones jurídicas en particular. En este caso, vamos a tocar en principio los efectos que la quiebra produce sobre el contrato de sociedad, sobre el contrato de seguros, el de locación y el de trabajo. Entonces, empezando a analizar esto, vamos, y ya metiéndonos en lo que es el contrato de sociedad, vemos que la quiebra o la ley concursal no sistematiza, no hace un análisis sistémico
de todo lo que es, todos los efectos que la quiebra produce sobre el contrato de sociedad, sino que se limita simplemente a regular o a resolver ciertas situaciones particulares. Esto lo vamos a tener a partir del artículo 149. Este artículo, el 149, habla del derecho de receso. Conceptualizando en pocas palabras el derecho de receso, bueno, lo regula el artículo 245 de la Ley de Sociedades o este artículo permite, el de sociedades, permite al socio renunciar ante determinadas resoluciones de la mayoría con reembolso de los valores de sus acciones o de su participación. Ante esta posibilidad de receso de algún socio ante determinadas resoluciones de la mayoría, la ley concursal dice, bueno, puede ser que este derecho de receso sea, a ver, que creo que tengo una señal inestable. ¿Ahora me escuchan? Se trabó recién, a mí se me trabó. Bueno. Me voy un poquito para atrás. Derecho de receso, artículo 245 de la Ley General de Sociedades, regula la posibilidad de los socios de renunciar ante determinadas resoluciones que adopte la mayoría, ¿no? El socio disidente, que está en contra de una determinada resolución de la mayoría, puede renunciar a la sociedad, irse, con reembolso del valor de sus acciones o de sus participaciones sociales. Estas resoluciones de la mayoría tienen que ser resoluciones de importancia. Por ejemplo, la ley de sociedades habla de transformación, prórroga o reconducción de la sociedad, transferencia del domicilio social al extranjero, cambio fundamental del objeto, aumento del capital a más del quíntuple, etc. Entonces, el socio disidente, si la mayoría toma estas decisiones o estas resoluciones, se puede ir de la sociedad con reembolso del valor de sus acciones o de sus participaciones sociales. La ley de quiebra dice, bueno, esta facultad del socio disidente puede ser utilizada como para vaciar la sociedad, porque cuando ve que la sociedad está en cesación de pagos y puede derivar en un proceso de quiebra, puede decir, bueno, utilizo este mecanismo para irme a la sociedad y que me reembolsen las acciones y no someterme a las consecuencias adversas de un proceso de quiebra de la sociedad, que puedo llegar a perder mi participación en la sociedad. Entonces, el artículo 149 lo que dice es que si este derecho de receso se ejercita estando la sociedad en cesación de pagos, bueno, el socio debe devolver a la quiebra todo lo que hubiese percibido con motivo de su receso. Todo lo que hubiese percibido, el reembolso que hubiese percibido de su participación, lo debe devolver si se ejerció ese derecho de receso estando la sociedad en cesación de pagos. Esta devolución se tiene que hacer voluntariamente. Si no lo hace voluntariamente el socio, bueno, el síndico va a tener que accionar para que esa devolución sea compulsiva, y esto se hace por un trámite incidental. ¿Me están escuchando? Porque tengo la imagen congelada. Sí. Sí, sí. Sí, se escucha. Sí, profe, lo escucho. Yo entré, pero tengo un problema con el teléfono, por si tomó lista, no sé. Ahora al final vuelvo a sacar una foto. Listo, bueno, gracias. la foto de final sirve. Bueno, entonces, lo que hace la ley concursal es eso. Si el derecho de receso se ejercitó estando la sociedad en cesación de pagos, todo lo que se hubiese percibido con motivo de ese receso tiene que ser reintegrado a la quiebra. Si no se hace voluntariamente, se reintegra. Bueno, lo va a reclamar el síndico a través de un trámite incidental, un incidente genérico del 280 y siguientes. Otra solución particular que nos da la ley concursal relacionada con las sociedades es el tema de la posibilidad de que el socio reintegre los aportes que haya percibido. En el sentido de que cuando uno inicia una sociedad o se integra a la sociedad, la ley de sociedades en determinados artículos 187, 149,
dispone que la integración del capital, social en dinero en efectivo puede ser parcial. Es decir, cuando yo ingreso a la sociedad, no tengo que ingresar la totalidad del capital, sino que puedo hacer un ingreso parcial del capital. Me comprometo a ingresar 1.000.000 de pesos, bueno, ingreso 300.000 y me comprometo a ir integrando el resto en un plazo determinado. Lo que dice la ley de quiebras es, bueno, dice, ante la declaración de quiebra de la sociedad, se hacen exigibles estos aportes no integrados aún por los socios, con lo cual, bueno, inmediatamente van a tener que cumplir, de alguna manera, beneficiados por ese plazo que habían convenido en un principio. Nuevamente, acá la ley dará vida del incidente genérico de los 80 siguientes, como para que si la integración total no se hace voluntaria, sea a raíz de una acción que deba iniciar el síndico. Hasta acá estamos. Sociedad, efectos que conexión inestable. Vamos a esperar bien. Bueno, entonces hasta acá lo que hemos visto es ciertos efectos que produce la quiebra en el contrato de sociedad. Hemos visto qué pasa con el derecho de receso y hemos visto qué pasa con los aportes aún no integrados por los socios. También la ley de quiebras hace una regulación muy específica para los acreedores de debentures u obligaciones negociables. Estos son títulos, hay determinadas sociedades que están habilitados para emitir estos títulos. A través de la emisión de estos títulos las sociedades se financian porque de alguna manera entra capital, la sociedad emite los títulos y en un determinado tiempo futuro, eso inmediatamente la sociedad se financia. Entonces, lo único que dice la ley de quiebra respecto Perdón, pero yo no escucho nada, soy el único. No, no se le cortó al profesor. a ver ahora. No se escucha. Ahora me escuchan. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahí sí. Ahora sí. Bueno, no, porque directamente se me salió del Zoom directamente. Así que bueno, retomando un poco, estaba diciendo que la ley de quiebra regula ciertos efectos que se producen sobre... Bueno, a ver, retomo, porque tengo una conexión mal. Decía que la ley de quiebra regula... Por ahí, Sí. en caso, por ahí la señal mejora si apaga la cámara. Si apago la cámara, a ver, y si no, lo que puedo hacer Claro, es porque probar va a consumir Porque menos ancho la de cámara banda. consume mucho internet. Voy a hacer un intento. Si me dan un segundito, me traslado al lado de donde está el router y vemos si lo soluciono de esa manera. Denme un minutito, por favor.
ver ahora. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, vamos a intentar. Sí, se capaz que escucha. acá- Y ahora sí. Ahí se escucha. Bueno, vamos a intentar entonces seguir. Si no se llega a escuchar o algo, hágame una seña. Bueno, vamos a tratar de ir llevándolo. Entonces, estaba hablando de ciertos efectos que produce la quiebra sobre las sociedades que emitieron estos títulos, estos debentures u obligaciones negociables de las que estábamos hablando, y simplemente el artículo 152 da ciertas reglas. Dice, o sea, usted tiene que saber que estos debentures u obligaciones negociables que se emiten pueden tener una garantía especial, es decir, puede recaer el privilegio de ese título sobre un bien determinado, puede tener una garantía flotante, que vendría a ser como un privilegio general, es decir, por esos títulos responde una generalidad de bienes, o pueden no tener garantía de esos títulos y ser comunes o el crédito que surge de esos títulos, ser común o quirografario. Entonces, lo único que hace la ley de quiebra es dar reglas para estos tres tipos de garantías de los títulos. Dice, si se emitieron debentures u obligaciones negociables con privilegio especial, dice, se aplican las mismas reglas que se aplican para los acreedores con privilegio especial hipotecario o prendario. Entonces, los titulares de esos títulos van a poder ir por el concurso especial que está previsto para este tipo de créditos. Van a poder liquidar inmediatamente el asiento del privilegio y se van a poder cobrar inmediatamente, no van a tener que esperar a la liquidación final en la quiebra. Y después dice, bueno, y si esos títulos que emitió la sociedad no tienen garantía especial, sino que tienen garantía flotante, o no tienen garantía, son comunes o quirografarios, lo único que dice la ley de quiebra es, bueno, los titulares de esos títulos van a tener que designar un representante para que ayude al síndico en el trámite de la quiebra. Entonces, da una serie de pautas a tener en cuenta, ciertos efectos muy particulares que produce la quiebra sobre las sociedades que emitieron este tipo de títulos, debentures u obligaciones negociables. Insisto, como estos títulos pueden tener garantía especial, flotante, o no tener garantía, la ley dice, si tiene garantía especial, esos acreedores con garantía especial pueden ejercer o tienen las mismas facultades que los acreedores hipotecarios o prendarios. Van a poder ir por la vía del concurso especial, que ahora vamos a repasar. Si no tienen garantía especial, tienen garantía flotante o son comunes o quirografarios, lo único que dice la ley es que tienen que designar un representante, justamente a los efectos de que ayude con el síndico y represente los intereses de estos titulares de títulos en el trámite de la quiebra. ¿Está? Entonces, hemos visto los efectos que produce la ley de quiebra sobre el derecho de receso, en el sentido de que van a tener que reintegrar lo que hubieran percibido, sobre los aportes no integrados, van a tener que integrar los aportes totales, aun cuando tengan un plazo como para hacerlo, y vimos los efectos que produce la quiebra sobre las sociedades que emitieron debentures u obligaciones negociables. ¿Hasta acá se me escuchó? ¿Bien? ¿Estamos bien? Bueno. Seguimos entonces analizando ciertas... Entonces dijo que los que no tenían garantía quedaban como quirografarios normales, ¿no? Claro, son titulares de un crédito quirografario y lo único que dice la ley de quiebra es, se van a tener que reunir todos los titulares de esos títulos y en conjunto designar por mayoría un representante para que intervenga en el trámite de quiebra, ayude al síndico en el desarrollo del proceso y de alguna manera resguarde o proteja los intereses de los titulares de esos títulos. ¿Está? Simplemente da esa pauta, nada más. Bueno, y si tiene garantía especial, se asimilan a los de garantía especial prendarios o hipotecarios, que ahora lo vamos a ver en específico. Bien, entonces, además de los efectos que produce sobre ese contrato especial, que es el contrato de sociedad, vamos a ver ahora los efectos que produce sobre el contrato de seguros. Allá
ubicamos en el artículo 154, que algo hemos hablado en la clase pasada. Y este contrato lo que dice la ley es que el seguro de daños patrimoniales no se resuelve por causa de quiebra. Ahora, el seguro de daños patrimoniales, recuerden que es el seguro que resguarda la integridad de un activo, es el seguro de un automotor, de una casa, etc. Con lo cual, la ley dice que si yo lo que quiero es el activo para que se cobren los acreedores, tengo que mantener la integridad de ese activo. El mantenimiento del contrato de seguro me va a ayudar a mantener ese activo. Si hay un automotor, yo necesito que ese automotor esté asegurado, porque ante una sustracción tengo un resguardo para que de alguna manera esos acreedores vean asegurados el cobro de sus acreencias. Entonces, recuerden que, por ejemplo, el seguro de vida o el de accidentes personales, ¿qué pasa con esto? Esto no está protegido, no está regulado. ¿Por qué? Porque al legislador no le ha interesado, de alguna manera, expedirse o hacer una regulación especial respecto al seguro de daños personales, o el seguro de vida. Por ejemplo, ¿qué pasa si el fallido tiene un accidente y pierde una pierna? Ese dinero no entra a la quiebra, digamos. Bien, ¿por qué motivo no entra a la quiebra? Porque es un tipo de daño que al ser moral o personal no estaría entrando como activo para que se cobren los acreedores. Bien, y relaciónenlo, lo que decís está perfecto, pero el fundamento legal lo tienen en los bienes excluidos del desapoderamiento. Recuerden que cuando hablan de desapoderamiento, el artículo 108 tenía una serie de incisos que excluía algunos bienes. Bueno, justamente el inciso 6 del artículo 108 excluye este tipo de indemnizaciones. Entonces, lo único que se regula es que el contrato de seguros patrimoniales no se resuelve por causa de quiebra, continúa. ¿Está? Si existe una cláusula en la póliza de seguros que dice que se resuelve por causa de quiebra, la ley dice que es nulo. El 154 dice que esa cláusula es nula. El contrato sigue vigente. Y lo que le da la ley a la aseguradora es una preferencia en el cobro por la totalidad de la prima en paga. Se le dice, yo te obligo a vos a continuar con este seguro, aunque tu asegurado esté en quiebra, pero para asegurarte que vas a percibir las cuotas o la prima, te doy una preferencia en el cobro. La prima va a tener la preferencia del artículo 240. Si han visto algo de privilegio, saben cuál es esa preferencia. ¿Saben cuál es la preferencia? ¿En qué consiste los gastos del No 240? vimos privilegios todavía. ¿No vieron? Bueno. Simplemente va a tener una prioridad en el cobro con respecto a casi todos, o sea, va a cobrar primero, y tiene la particularidad de que se paga cuando el crédito se torna exigible y no es necesario verificación. Entonces, la aseguradora no va a tener que ir a verificar mes a mes por la prima que se vaya devengando, sino a medida que sea exigible, el síndico le va a pagar esa prima mensual. ¿Está claro? Se paga, cobra primero que todos, y no es necesario verificación, se va pagando a medida que se torna exigible esa creencia. ¿Está? Entonces, los efectos que provoca la quiebra sobre el contrato de seguros se circunscriben al seguro de daños patrimoniales y no se resuelven. Continúa, pero le da al asegurador una prioridad en el cobro por la prima en paga, la prioridad del artículo 240. El programa menciona ciertas situaciones porque habla de agravación del riesgo y cambio del interés o de la titularidad del interés asegurable. ¿A qué se refiere esto? A ver si alguno me puede contar qué pasa ante la agravación del riesgo en un contrato de seguro. Ustedes ya vieron comercial. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un automotor asegurado particular y ese automotor empieza a trabajar como remis? Empieza a trabajar al remisero. ¿Qué pasa con ese seguro? Tengo que comunicárselo a
a la empresa aseguradora o se resuelve el contrato. Exactamente, exactamente. Tendría ese agravamiento del riesgo, daría lugar a la compañía de seguros a no cubrirte, quizás plantear, cuando yo le reclamo una exclusión de cobertura, porque yo tenía una obligación de denunciar la agravación del riesgo y no lo hice. Entonces, a lo que se refiere el programa es que hay algunos autores que se plantean de si que ahora ya ese bien ya no está en manos del deudor, sino que esté en manos del síndico. ¿Importa una agravación del riesgo? En el sentido, ¿es lo mismo que lo tenga en su poder el deudor o que lo tenga el síndico en un galpón, porque el síndico no lo va a poder usar? Bueno, hay algunas opiniones y demás. En realidad lo que tenemos que entender es que no se da un supuesto, en principio, de agravamiento del riesgo. Es lo que hay que tratar de hacer una interpretación, que lo que logre es que se mantenga el contrato, por eso en general todos entienden de que no es un supuesto agravamiento, así que con lo cual no sería un motivo para que la compañía de seguros plantee una exclusión de cobertura. ¿Está? El tema del agravamiento del riesgo lo tienen en el artículo 37 de la ley 17.418, que es la ley de seguros. Ahí se prevé entonces lo que estábamos hablando, que si se agrava el riesgo y no se comunica, tiene la facultad de resolverlo o de no cubrirte la compañía de seguros. Trasladando eso al ámbito falencial, dijimos entonces que ahora está en poder del fallido, no importa un agravamiento de riesgo que dé lugar a una exclusión de cobertura, ¿está? O a una resolución de contrato por ese motivo. Ahí todas estas cuestiones se van dando en la práctica porque la compañía de seguro, ante una declaración de quiebra, lo que va a buscar es, de alguna manera, no cubrir, salirse de ese contrato, con lo cual estos planteos los pueden verse que sean realizados por las compañías de seguros. Otro planteo que quizás pueden ver de una compañía de seguros es que plantee que cambió el titular del interés asegurable. Bueno, la ley de seguros, en el artículo 82, permite que si se cambia el titular del interés asegurable y no se comunica, se le da o se le permite ante esa situación al asegurador a rescindir el contrato. O sea, si yo... sí. No, pero en este caso no se pierde la titularidad, o no se cambia la titularidad, o sí. Exacto. Pero en el ámbito de seguros, si no estamos en una quiebra, si yo soy el titular del interés asegurable, y de alguna manera se cambia, la compañía de seguros tiene la facultad de rescindir el contrato. En el ámbito de quiebra hay planteos en ese sentido. La compañía de seguros puede presentarse en la causa y decir, no, se cambió el titular de interés asegurable porque ya no es el fallido, sino que va a ser el síndico, quizás, o la quiebra en sí. Y ante ese planteo, la interpretación en general es que no cambia el titular de interés asegurable porque el fallido no pierde la titularidad del bien, sigue siendo titular del bien hasta que no se venda ese bien. Así que no es un supuesto de cambio de titularidad del interés asegurable que habilite a la compañía de seguros a rescindir el contrato. ¿Está claro? Hay algunos programas que hablan de sociedad accidental y los efectos que produce la quiebra sobre la sociedad accidental. El que tiene ese programa sepa que la sociedad accidental está derogada por el código nuevo, con lo cual eso no hace falta que lo estudie. ¿Está? Entonces, hemos visto ahora, sí. Sobre el contrato de seguros. Cuando finaliza el contrato, la ley dice que el síndico tendría como que volver a contratar un nuevo seguro. ¿Esta es una obligación del síndico? Digamos, ¿es un deber o puede optar por hacerlo o no? No, dentro de los deberes del síndico está asegurar o tomar las medidas tendientes a asegurar la integridad del patrimonio, con lo cual
Si el síndico no lo hace, estaría en un incumplimiento sin duda que habilitaría las sanciones que prevé, creo que es el 255. Se puede incluso hasta llegar a la remoción. Así que sin duda es un deber y acarrea sanciones en el caso que no lo haga. Si no lo hace y el bien se pierde, incluso va a tener una responsabilidad profesional. Así que bueno, entonces respecto al contrato de seguro hemos visto que no se resuelve y hemos visto los supuestos de agravación del riesgo y de cambio de titularidad del interés asegurable, en el sentido de que no son supuestos de que habiliten a la compañía de seguros a rescindir la contratación. La bolilla 19 también habla de los efectos que produce la quiebra sobre otro contrato, en particular que es el contrato de locación. Acá ya hemos visto en la clase pasada algunas cosas, incluso, no sé si hace falta repasarlo. Alguien en la clase pasada, incluso creo que fue Lisandro, que nos hizo ahí un resumen de cómo eran los diferentes supuestos en el contrato de locación. ¿Querés, Lisandro, repetirlo rapidito? ¿Qué sucede con el contrato de locación de bienes inmuebles ante la declaración de quiebra? El contrato de locación, cuando es para vivienda particular, es ajeno a la quiebra. Ahora, si ese contrato de locación fuese para vivienda particular y de locación para un comercio, hay que ver si es divisible o no es divisible. Y si no se puede determinar la divisibilidad del contrato, se está por la indivisibilidad del contrato. Bien. Entonces, quizás lo primero que hay que distinguir es... Bueno, y otra cosa, que si el fallido es locador, el contrato de locación continúa. Yo empezaría por esa distinción, diciendo, primero distinguimos si se trata de la quiebra del locador o del locatario. Si el que quebró es el locador, ese contrato continúa. ¿Está? Si es locatario, entra a jugar esto que acabas de decir. El destino comercial, se aplica el 144, 193. Si es destino familiar, es ajeno a la quiebra. Y si es dudoso, o si el destino es mixto, en principio hay que tratar de dividir la parte del inmueble que se utiliza para destino comercial y la parte que se utiliza para vivienda. Cada una va a seguir el régimen correspondiente. En caso de duda, si no sobre la indivisibilidad o no, se considera que es indivisible y se aplica el inciso 2, que es el régimen para cuando el fallido es locatario y el destino es comercial. ¿Está? ¿Alguna duda respecto de lo que hemos visto hasta acá? ¿Del contrato de locación alguna duda? Bueno, vamos a seguir hablando. Oh. Si el locador que se presenta a verificar su crédito, si la quiebra es de locatario, ¿puede ser que tiene una preferencia? Crédito por alquileres. No hay preferencia. ¿No? No, creo que no. Porque lo leí en una ley comentada hoy, por eso. No. O sea, no lo No. menciona la ley, por eso era mi duda. No está ni en el 241 ni en el 246, ¿no? No, es un crédito Claro, quirografario. pero si el locatario no abona... es un crédito quirografario, claro, porque puede no abonar los cánones y en ese caso el locador tiene un derecho. Acá ustedes tengan en cuenta cuando vean privilegios que la ley de quiebras tiene una regulación cerrada de los que es privilegios. O sea, en principio, los créditos que van a tener privilegios son los exclusivamente admitidos con privilegio en la ley concursal. En principio. No salimos de lo que es los privilegios del Código Civil y Comercial y demás. Analizando la ley concursal, usted tiene que ver el 241 o el 246. 241 privilegio especial, 246 privilegio general. Crédito por alquiler no está en ninguno de esos artículos, con lo cual no tiene privilegio, sería quirografario. Bueno, bien. No tiene ninguna preferencia en el cobro. Así que bueno, salimos entonces de lo que es el contrato de locación, vamos ahora a analizar el efecto de la quiebra sobre
Una duda cortita. En el caso de que sea locatario y lo utilice con fines comerciales, ¿cuál es digamos, no me sale. la posición respecto a la quiebra? Claro, ¿qué efectos produce en ese caso? Ahí esto lo tiene regulado en el inciso 2 del 157. Ahí dice entonces que cuando el fallido sea locatario y el destino sea comercial, ¿qué soluciones vamos a tener que dar? Bueno, ahí dice la ley, por remisión a los artículos 144 y 193. En realidad remite al 197, pero está mal, remite al 193. En realidad lo que dice es, va a depender si hay continuación o no de la explotación de la empresa. ¿Por qué? Porque si hay continuación de la explotación de la empresa, ese contrato de locación, bueno, puede continuar, puede ser que sea necesario para esa continuación. ¿Está? Es lógico, si yo tengo un contrato de locación yo soy locatario de un establecimiento determinado donde tengo la explotación comercial, si quiero continuar con esa explotación comercial durante la quiebra, necesito mantener ese contrato. Entonces, en definitiva, lo que sucede es eso. La suerte de ese contrato de locación va a quedar sujeta a si existe o no continuación de la explotación de la empresa. Lean el 157, inciso 2, y este inciso remite entonces al 144, cuando no hay continuación de la explotación de la empresa, o, bien leído, al 193, cuando hay continuación de la explotación de la empresa. ¿Está? ¿Está, Nicolás? Bárbaro, gracias. Bien, entonces, seguimos con los efectos que la quiebra produce sobre otro contrato específico, que es el contrato de trabajo. ¿Qué pasa con el contrato de trabajo? Con los trabajadores. Bueno, la ley da una solución que es, bueno, en principio esos contratos se suspenden. Se suspenden por 60 días. Y en esos 60 días el juez tiene que decidir si continúa con la explotación de la empresa o no. Entonces, de alguna manera, esos trabajadores quedan en suspenso, no van a tener que ir a trabajar y tampoco van a cobrar. Y en el plazo de 60 días el juez tiene que dictar una resolución determinando si se va a continuar con la explotación de la empresa o si no se va a continuar con la explotación de la empresa. Si el juez resuelve, entonces acá se abren una serie de opciones. La ley dice, acá ya nos ubicamos en el artículo 196. Bueno, seguimos con problemas. ¿Ahora me escuchan? Sí, Ahora se sí. escucha bien. Pero para mí que es la señal de ustedes, ¿eh? Porque No. acá no tengo problema en general. Yo no sé qué pasa. Bueno, a ver. Quedaste en el artículo 196. Bien, bárbaro. Lo que estaba diciendo es que estos del artículo 196 a 199, la ley regula los efectos que produce la quiebra sobre estos contratos de trabajo. La ley lo que dice es, estos contratos de trabajo se ven suspendidos por la declaración de quiebra y hay que esperar un plazo de 60 días para que se expida sobre si se va a continuar o no con la explotación de la empresa. Si el juez omite expedirse en esos 60 días, se considera que esos contratos quedan resueltos, con efecto retroactivo a la declaración de quiebra. Con lo cual, es
Se cortó de vuelta. No, Fiverr está increíble hoy. Se está portando re mal, Fiverr. Un desastre, ya, posible así. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Qué fue lo último que...? Si no se expide, quedan resueltos. Bien, bueno, algo avanzamos entonces. Entonces, si omite expedir 60 días, se resuelve con efecto retroactivo los acreedores que vieron resuelto su contrato por causa de quiebra van a tener que ir a verificar. Cuando vayan a verificar, sepan de que la ley de contrato de trabajo establece que cuando el despido sea con motivo de quiebra, la indemnización es la mitad. El 245 de la ley de contrato de trabajo dice que hay que pagar la mitad. Bueno, entonces, suspende. Sí, Bueno, no lo escucho. Ahora sí, se cortó recién. ¿Por qué no pruebas Sí, sin sí, cámara, sí. que va a usar menos ancho de banda? A ver qué pasa. bueno, vamos sin cámara entonces. Gracias. Ahí estamos. Les hago un favor. Bueno, entonces, ¿ahora me reciben? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, se escucha. Fuerte Bueno. y claro. Seguimos entonces. Ahora sí. Bueno, perfecto, entonces. No me querían ver. Pero bueno. Bueno, seguimos entonces. Pasados esos 60 días, no se expidió, se resuelve. El acreedor va a verificar. Ahora, si en esos 60 días el juez dicta resolución, va a poder decidir si continúa con la explotación de la empresa o si no continúa con la explotación de la empresa. Entonces, si en esos 60 días el juez dicta resolución y dice que no hay no hay continuación de la explotación de la empresa, el contrato queda resuelto, también con efecto retroactivo a la declaración de quiebra, y eso ya que van a tener que ir a verificar por la vía que corresponde. Ahora, si el juez en esos 60 días dicta la resolución correspondiente y decide que la explotación de la empresa va a continuar, ahí el síndico tiene 10 días para elegir a los trabajadores que son necesarios para esa continuación de la explotación de la empresa. Entonces, si es elegido por el síndico, el contrato, dice la ley, se reconduce. O sea, como que cesa esa suspensión y vuelve a continuar. Si no es elegido por el síndico, ese contrato se considera resuelto con efecto retroactivo a la fecha de la declaración de quiebra. ¿Tá? Entonces, la única posibilidad de que el contrato de trabajo continúe es este supuesto, en que el juez dicte en el plazo de 60 días resolución determinando que va a continuar con la explotación de la empresa y el síndico te elija como necesario para esa continuación. ¿Está claro? En cualquier otro supuesto, ese contrato que se ha visto suspendido por causa de quiebra, se va a ver resuelto con efecto retroactivo a esa declaración de quiebra. Hay otras cuestiones a tener en cuenta, que el síndico va a tener que elegir al personal siguiendo determinadas pautas. Por ejemplo, va a tratar de elegir al que tenga más antigüedad, va a tratar de elegir al que tenga más cargas de familia. Hay una cierta prioridad en lo que es la elección del personal. Esto lo tienen regulado en el artículo 147, segundo párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces,
En principio, ese es el sistema de los efectos que produce la quiebra sobre el contrato de trabajo. Hay algunas particularidades más que prevén estos artículos relacionadas a las vías de verificación o a cómo esos acreedores van a verificar. Esto no sería tan importante, lo que es importante es lo que acabo de decir recién. Y lo único que sí es importante analizar es qué pasa con esos contratos de trabajo cuando hay un tercero que adquiere la empresa en marcha. Estamos en una quiebra de una empresa, contratos de trabajo suspendido, pero se decide continuar con la explotación, con lo cual hay ciertos trabajadores que continúan trabajando. Y se adquiere, durante el trámite de la quiebra, hay un tercero que adquiere esa empresa en marcha. ¿No? ¿Qué sucede con esos contratos? Y lo que dice la ley concursal es que ese tercero va a ser sucesor de esos contratos que fueron reconducidos. Esos contratos que continúan, van a ser continuados con ese tercero adquirente de la empresa. Con lo cual, ese tercero que adquiere la empresa se va a tener que hacer cargo de esos contratos laborales y va a tener que mantenerlos en las mismas condiciones en que estaban en la empresa quebrada, es decir, que esos trabajadores van a mantener, por ejemplo, la antigüedad que tenían. ¿Está? Lo que no se va a hacer cargo de ese tercero es del crédito prefalencial que se haya generado por esas relaciones laborales. ¿Está? Entonces, si hay un tercero que adquiere la empresa en marcha, va a hacerse cargo de los trabajadores, va a hacerse cargo de esos contratos en las mismas condiciones, pero no se va a hacer cargo de la deuda prefalencial, o la deuda que se genere como consecuencia de la falencia. ¿Está claro esto? Sí, los salarios de los trabajadores que continúan cuando la empresa sigue en marcha durante la quiebra, ¿se van pagando con lo que serían los gastos de la quiebra? Exacto, eso van a tener la preferencia de gastos del concurso, ya lo van a ver cuando vean privilegios, se van a pagar con los fondos de la quiebra, y a partir de que el tercero adquiere la empresa, ahí ese tercero va a ser responsable de los salarios que se devenguen con posterioridad. ¿Está claro? El crédito de esos trabajadores prefalencial van a tener que ir a verificar. Lo que es postfalencial y hasta la adquisición por el tercero, va a tener la preferencia de gasto del concurso. Los salarios devengado con posterioridad a la adquisición por el tercero, van a ser a cargo del tercero. ¿Está claro? Profesor, es decir, los créditos que se generen después de la sentencia de quiebra, ¿se tiene que hacer cargo este tercero? No. Lo que se va a hacer cargo de ese tercero es exclusivamente de los créditos que se devenguen luego de su adquisición. Perfecto. Lo que se va a tener que hacer cargo de ese tercero es de los contratos que se mantuvieron durante la continuación de la explotación de la empresa. En el sentido de que el que adquiere la empresa, nadie va a querer adquirir una empresa si se va a tener que hacer cargo de todas las deudas laborales. Entonces lo que dice la ley es, toda la deuda laboral anterior a tu adquisición, de eso no sos responsable. Pero sí vas a ser responsable de mantener los contratos que se mantuvieron vigentes durante la continuación de la explotación de la empresa. ¿Está claro? Profe, Sí. pero yo tengo entendido, si me equivoco me dice, por favor, que la continuación de los contratos es como si fuera un contrato nuevo, o sea, los trabajadores pierden la antigüedad. ¿Es así? No. Ok. Todo lo contrario. No Gracias. pierde la continuidad, es expresamente regulado en el artículo 199. Bien, gracias. No era una duda que tenía, pero... Y fíjate lo que dice el artículo, dice, el adquirente de la empresa, cuya explotación haya continuado, solo será considerado sucesor del concurso con respecto a los derechos laborales de los trabajadores cuya relación se mantuvo en ese periodo. O sea, te está diciendo, va a ser considerado sucesor de los derechos de los trabajadores que se mantuvieron durante la continuidad de la explotación de la empresa. En ese sentido, si por ejemplo ese trabajador tiene una determinada antigüedad, es un derecho laboral, entonces ese tercero se va a tener que hacer cargo de ese derecho.
no de las acreencias adeudadas previas a la adquisición, sí del contrato laboral se hace cargo. ¿Está claro la diferencia? Sí, sí, perfecto, gracias. Bueno, entonces, los efectos que produce la quiebra sobre el contrato de trabajo apuntan a eso. Es qué sucede con los trabajadores ante la declaración de la quiebra de la empresa. Sepan que en principio se ven suspendidos a las resultas de una decisión del juez que debe ser dictada en 60 días relativa a si la empresa va a continuar o no durante la quiebra, explotándose. Si no dicta resolución en 60 días, ese contrato suspendido queda resuelto de manera retroactiva a la fecha de la declaración de quiebra. Si se dicta resolución en 60 días y se decide que no continúa la explotación, ese contrato queda resuelto. Si se decide en el plazo de 60 días que va a continuar con la explotación de la empresa y el síndico no te elige, ese contrato queda resuelto. Pero si en este último supuesto el síndico te elige, ese contrato se reconduce, cesa la suspensión y continúa. Vas a tener que ir a trabajar y te van a pagar los salarios. Siempre eso va a suceder hasta que un tercero, o digamos, en el caso de que un tercero adquiera esa empresa, ese tercero se va a hacer cargo de los contratos laborales solo de los que hayan continuado durante la explotación de la empresa. Y no se va a hacer cargo de las deudas laborales anteriores a su adquisición, que eso se va a pagar con fondos de la quiebra. Bien. Siguiendo con la bolilla 19, habla de concursalidad. Profe, antes de que cambie de tema, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y qué es lo que pasa en el supuesto de que el que adquiere la empresa sea la cooperativa de trabajo? Porque leí que había un régimen distinto y no me quedó muy claro. Si el que adquiere la empresa, la cooperativa de trabajo, acá ya el régimen es diferente, porque acá van a continuar los mismos trabajadores, los mismos cooperativistas, en cuyo caso el régimen de créditos es totalmente diferente. Porque acá, en realidad, lo que prevé la ley es que los cooperativistas van a poder adquirir la empresa dando como parte de precio o en garantía su participación en la sociedad. Pero en el caso de que continúen esos trabajadores, en el caso de que la cooperativa adquiera la empresa, lo que va a pasar ¿qué es? Que los trabajadores van a dejar de ser trabajadores y van a pasar a ser asociados. Con lo cual, ese régimen, ese contrato laboral no va a poder continuar. A ver si se entiende. Si yo tengo trabajadores con un contrato laboral vigente, pero esos trabajadores adquieren la empresa, van a dejar de ser trabajadores y van a pasar a ser asociados de la cooperativa. Con lo cual ya no va a haber más relación laboral. Pero en definitiva... ¿Y no van a poder reclamar nada, digamos? No, si, no, por sus ejemplo, créditos, hubo algún salario previo que nunca se lo pagaron, digamos, ya está. por eso decía, los créditos obviamente no los va a perder. Lo que sí se va a poder Bien, hacer bien. con esos créditos es, la ley posibilita que Pero, de ¿no alguna los manera se compensaban? pague el precio de la adquisición con sus acreencias. O se pueden dar en garantía para eso. ¿Está? Sí. ¿Quién me quería hacer? No, decía que no era que se compensaban, y justo lo dijiste, lo de los créditos laborales. Eso en el caso, bueno, de que adquiera la cooperativa, sí, ahí, estos créditos pueden ser utilizados como para esa compensación. Bueno, ¿seguimos? ¿O queda algo pendiente? Seguimos. La ley, la bolilla 19, en los puntos 4 y 5, sigue hablando de concursalidad. Todos saben lo que es concursalidad, porque ya lo vieron en el concurso preventivo. La concursalidad es que todos los acreedores quedan sometidos, todos los acreedores de causa título prefalencial, ¿no? Quedan sometidos a las disposiciones de esta ley y todos deben hacer valer sus derechos según las vías que prevé la ley concursal.
Y la ley dice en el artículo 125 que este principio de concursalidad también comprende a los acreedores condicionales, o a los acreedores cuya acción que expedita luego de, por ejemplo, una exclusión o cualquier acto previo que tenga que realizar el deudor, en el sentido de, aunque esa creencia no sea quizás ahora exigible, también debe ser reclamada, esos acreedores también deben ir por la vía verificatoria. Entonces, si yo tengo un crédito, pero ese crédito está sujeto a una condición, y esa condición aún no acaeció, yo igualmente tengo que ir a verificar mi acreencia. A eso se refiere el artículo 25, cuando dice que todos deben hacer valer los derechos, incluso los condicionales, o cuya acción queda expedita luego de una expulsión. ¿Saben lo que es expulsión? ¿Alguien sabe lo que es el beneficio de expulsión? El beneficio de expulsión es, bueno, se prevé que en ciertas contrataciones se puede pactar este beneficio de expulsión para los deudores, que implica que previo a reclamarme a mí la deuda, primero tenés que ejecutar al obligado principal. Esto se da, por ejemplo, en contratos donde generalmente hay una fianza, por ejemplo, donde se prevé que esa fianza tiene beneficio de expulsión, es decir, el acreedor de un deudor y de su fiador no va a poder reclamar directamente al fiador sin previo haber reclamado de manera infructuosa al deudor principal de la obligación. ¿Está claro? Eso es el beneficio de expulsión. Entonces dice la ley, aún a los acreedores condicionales, o aún los acreedores cuya acción queda expedita luego de la expulsión, también tienen que ir a verificar. Dice, también van a tener que ir a verificar los acreedores con garantías reales. Ustedes saben que los acreedores hipotecarios, prendarios o titulares de warrants tienen ciertas preferencias en el cobro. ¿Ustedes han visto lo que es el concurso especial? ¿No han visto el concurso especial? Algo vimos, me parece. En dos palabritas, ¿qué pasa? Cuando vos sos acreedor hipotecario, prendario o de warrants, lo que estás beneficiado, acá alguno me pone que sí en el comentario, estás beneficiado, tenés ciertas preferencias. Justamente como tenés un privilegio muy fuerte, un privilegio especial, la ley dice, no vas a tener que esperar el trámite de liquidación final de la quiebra y cobrarte al final con el resto de los acreedores, sino que vos vas a poder iniciar un trámite incidental, liquidar el bien haciendo el privilegio y cobrarte de manera inmediata. La ley dice, como vos tenés un privilegio especial y vas a cobrar primero, ¿para qué vamos a esperar a la distribución final en la quiebra? Liquidemos el bien y te pagamos a vos primero, quizás reservando alguna suma por si existe algún acreedor preferente. Pero bueno, tiene entonces una preferencia en el cobro que se va a hacer viable a través de un trámite incidental, donde lo único que hace ese acreedor es acompaña el título justificativo de su crédito, se le da una vista al síndico, el síndico da un dictamen de si ese crédito es legítimo o no, y el juez resuelve. Lo que va a hacer al resolver es decir, sí, este crédito hipotecario es formalmente legítimo, liquídese el bien haciendo el privilegio y páguese a ese acreedor hipotecario, por ejemplo, inmediatamente. Y el juez, bueno, antes de pagarle, incluso puede decirle que ese acreedor presta alguna garantía por la posibilidad de que en la etapa de verificatoria ese crédito sea rechazado. En el sentido de que inicia el incidente de concurso especial, lo único que va a obtener es la liquidación del bien y el cobro inmediato, pero igualmente va a tener que ir a la vía verificatoria. ¿Está? Entonces, si en la vía verificatoria su crédito es rechazado, bueno, va a tener que restituir las sumas que hubiese percibido.
para asegurar esa restitución, puede ser que el juez, previo a pagarle, le exija algún tipo de garantía. ¿Se entiende esto de lo que es el concurso especial? Entonces, a ver, uno que me lo diga. A ver, Lucas, ¿me puedes hacer un resumen de lo que es este régimen de concurso especial? Lucas. Sí. Está medio flojo, porque para mí no lo habíamos visto, lo habíamos escuchado en otras clases, pero cuando uno tiene una hipoteca, una prenda, puede por un incidente solicitar al juez con vista al síndico, en el cual el síndico va a dictaminar y el juez va a decidir si puede liquidar el bien, si cubre el crédito por el cual tiene privilegio. Exacto, exacto, bien. Y con la particularidad de que se le puede pagar de manera inmediata con los fondos que se obtengan a ese acreedor, pero ese acreedor después igualmente va a tener que ir a verificar. Con lo cual, si se admite su crédito en la verificación, buenísimo. Pero si se rechaza ese crédito, yo ya le pagué. Bueno, lo que voy a hacer es que ese acreedor que cobró devuelva los fondos que percibió. ¿Está? Para hacer efectiva esa restitución, puede ser que el juez, antes de pagarle, en el concurso especial, disponga que preste alguna garantía para asegurar que esa cuando vaya a ser restituida. ¿Está? Y justamente cuando hablaba al principio de deventuras u obligaciones negociables, habíamos dicho que los titulares de estos títulos que tengan privilegio especial tenían las mismas facultades que el acreedor hipotecario o prendario, en el sentido de que tenían la vía del concurso especial. Es decir, no solo los acreedores hipotecarios, prendarios o con warrants van a poder ir por la vía del concurso especial, sino también los titulares de estos deventuras u obligaciones negociables si tienen privilegio especial. ¿Está? Bien, vamos a seguir un poquito adelante con la bolilla. Habla de, relacionado con el tema de la concursalidad y de que todos tienen que venir a la quiebra a hacer valer sus derechos. Esta bolilla también habla de lo que es el foro de atracción. Y acá ustedes ya saben lo que es el foro de atracción, porque ya lo han visto en la etapa de concurso. Quizás en el examen se les va a preguntar cuáles son las diferencias del foro de atracción en la quiebra y en el concurso. ¿Alguno me puede decir cuáles son las diferencias? A ver, Julieta, Marosi. No sé. ¿Cómo no sabés a esta altura? ¿En el concurso te acordás cómo funcionaba? ¿Te acordás cómo funcionaba en el concurso, el foro de atracción? Los que tienen créditos, o sea, estás hablando del tema de los procesos, de lo de procesos patrimoniales y eso. Exacto, exacto. ¿Cómo funciona el concurso? A ver, Mauro, ¿te acordás? Sí, creo que la diferencia es que en la quiebra pierde la legitimación y lo representa el síndico en los otros procesos que tengan que ver con bienes del fallido. Bueno, sí, está bien, pero en definitiva el foro de atracción, ¿qué es? Que se atraen las causas de contenido patrimonial seguidas contra el fallido, donde el fallido es demandado, se atraen al juez, a la sede concursal, al juez del concurso, ¿no? Se atraen todas las causas. Y ese principio general de atracción tenía muchas excepciones, ¿no? Estaban exceptuados, había una serie de incisos, juicios de expropiación, de familia y demás. Y además había una suspensión de los procesos y una prohibición de iniciar nuevas acciones. Eso es en el concurso. Entonces, lo que hacía el concurso es suspender las causas y las atraía. Y se prohibía iniciar un nuevo juicio de contenido patrimonial. Acá en la quiebra es al revés. Acá se atraen las causas a raíz de la declaración de quiebra y se suspende el trámite
recién cuando la sentencia de quiebra quede firme. ¿Está? El concurso preventivo se suspendían inmediatamente con la publicación edictal y las causas venían al juez del concurso. Acá no, acá vienen al juez del concurso y se suspende el trámite de esas causas recién cuando la sentencia de quiebra quede firme. Y esto es importantísimo que ustedes sepan esta diferencia. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba antes? Cuando había algún deudor de un juicio individual, imagínense un juicio ejecutivo, que le estaban por rematar el bien inmueble, por ejemplo, o sea, ya tenían un juicio ejecutivo en contra, con sentencia en contra, se había decretado la subasta y te estaban por rematar el inmueble. ¿Qué hacían todos los abogados? A ver, ¿qué hacía el abogado? Diga la quiebra. Se concursaba porque la ley decía que no, que el concurso suspendía el trámite individual y se tenía que hacer valer los derechos en el trámite de concurso. Por eso es que el artículo 21 ahora dice que el fuero de atracción y la suspensión en el concurso recién se produce con la publicación edictal y no con la apertura concursal. Justamente para que no suceda esto que pasaba antes, que un día antes de la subasta te presentaban la demanda de concurso. Entonces ya no podía subastar, tenía que estar 3, 4, 5 años en un trámite de concurso. Pero siendo de que para el trámite de quiebra no se supedita el fuero de atracción el fuero de atracción a ninguna publicación edictal, es inmediato. Ahora lo que te hacen los abogados es, te pido la quiebra, me pido mi propia quiebra, con lo cual evito la liquidación individual y nos metemos en un trámite que, bueno, ahí en el marco de la quiebra la subasta puede demorar mucho más. Entonces, la diferencia es que en el concurso, conforme el régimen del artículo 21, disponía que se suspendían todas las causas de contenido patrimonial seguido contra el concursado y se radicaban ante el juez de concurso. Y además existía la prohibición de deducir nuevas acciones. Y todo eso con múltiples excepciones que han visto. En el ámbito de la quiebra, el sistema funciona al revés. No es se suspende y se atrae. Acá es se atrae la causa, pero la causa continúa en el juzgado de la quiebra y se va a suspender cuando la sentencia de quiebra quede firme. Mientras continúa ese proceso hasta que la sentencia quede firme, no se pueden ejecutar actos de ejecución forzada, no se pueden realizar actos de ejecución forzada. Bueno. ¿Esta atracción qué generaría? Es decir, en la quiebra, ¿qué es lo que generaría que no pasa en el concurso, por ejemplo? Y que ya tenés una disposición que te dice que no podés realizar actos de ejecución forzada. La causa viene al juzgado de la quiebra y no podés subastar. Y una vez que la sentencia quede firme, ese trámite de ejecución individual queda suspendido. Y tenés que hacer valer tu derecho en el marco de la quiebra. Con lo cual tenés mucho tiempo para ganar, porque en el marco de la quiebra, bueno, la subasta puede demorar mucho más. ¿Qué han hecho los jueces para evitar? O sea, no se pueden ejecutar los bienes hasta que quede firme, eso sería. Exacto, pero ¿qué pasa? Una vez que queda firme. Claro, una vez que queda firme entra en el proceso falencial, como un acreedor más. Exacto, con lo cual frenaste la subasta de ese bien. La única posibilidad que tenés es que tu juicio sea traído, que continúa, pero no puedes realizar actos de ejecución forzada, pero como no había quedado firme, puede ser que a través de un recurso esa quiebra caiga. La única posibilidad que te queda es que esa quiebra caiga, con lo cual vos recobrás o se deja sin efecto esa suspensión del trámite individual. Entonces, lo que antes nos pasaba con los concursos,
que un día antes de la subasta presentaban un concurso, ahora no lo hacen. ¿Por qué? Porque la suspensión recién opera a partir de la publicación edictal en el concurso, con lo cual hace falta mucho tiempo. Se tiene que abrir el concurso, sortear un síndico, se tienen que publicar los edictos, todo eso lleva mucho tiempo. Entonces, cuando los abogados están apurados para suspender la subasta, te meten la quiebra, te piden tu propia quiebra. Y después lo discutimos en el trámite de la quiebra, a ver cuándo subastamos. ¿Qué han hecho los jueces para evitar esto? ¿Qué se le ocurre que pueda hacer el juez para evitar esta vivada de los acreedores? ¿Qué harían ustedes? ¿A alguno se le ocurre algo? ¿No hay una incongruencia en que quede suspendida esa subasta? Lo que han hecho los jueces, ¿qué es? Dicen, ¿para qué voy a suspender la subasta si justamente en el trámite de quiebra lo que voy a hacer es liquidar ese bien? Entonces, pese a que la ley no lo dice, los jueces dicen, yo no te suspendo la subasta, porque la finalidad de la quiebra es liquidativa, pero lo que sí, los fondos que se obtengan en esa subasta que se lleva a cabo en el juicio individual, deposítense en la quiebra. Entonces, no se le pague a ese acreedor individual, sino que no me suspenda la subasta, no te hagas el vivo, ¿para qué voy a suspender la subasta si en el marco de la quiebra lo voy a liquidar? Hágase la subasta, pero los fondos que se obtengan, deposítense en el marco de la quiebra, no se le pague a ese acreedor individual. Con esto, de alguna manera, los jueces, bueno, algunos jueces lo hacen, han evitado esta avivada de los abogados, les digo, como para que si ustedes lo hacen en un futuro, sepan de que no siempre les va a salir bien. ¿Está? Pero bueno, ténganlo en cuenta. Esta sería la atracción de las ejecuciones de garantía real, porque también lo daban como una diferencia con respecto al concurso. Bueno, esa es otra la diferencia, porque las ejecuciones de garantía real en la quiebra se atraen y en el concurso quedaban excluidas de la atracción. Recuerden el artículo 21. El artículo 21 del concurso decía que las ejecuciones de garantía real quedaban excluidas del fuero. Es decir, continuaban ante el juzgado de erradicación original. En el ámbito falencial, si ustedes analizan el 132, van a ver que las ejecuciones de garantía real están incluidas en el fuero de atracción. Vienen al juez del concurso. O de la quiebra en este caso. ¿Está? Entonces, tengan esto. Profe, pero, perdón, pero me genera una duda. ¿Esta atracción se generaría con el depósito que acaba de explicar usted? Porque si dijo que se puede seguir realizando la subasta, la atracción se daría cuando se deposita. No. La atracción viene, o sea, la atracción no se modifica. Ese proceso individual viene a la sede de la quiebra, al juzgado donde tramita la quiebra. Ah, bien. Pero ese proceso individual va a continuar hasta que la sentencia de quiebra quede firme. Pero en ese proceso individual no se va a poder realizar la subasta, porque están prohibidos los actos de ejecución forzada. ¿Está claro? Más o menos. Sí. Perfecto. Entonces, a ver, para clarificar, yo soy un acreedor hipotecario. ¿Qué va a pasar con mi proceso? Yo inicié un juicio individual de ejecución hipotecaria. Tengo sentencia, estoy tramitando la subasta. Previo a la declaración o previo a que se efectivice la subasta, mi deudor se declara en quiebra, pide su propia quiebra. ¿Qué pasa con mi juicio de ejecución hipotecaria? Por el foro de atracción, que se ejerce inmediatamente, ese juicio individual va a pasar a tramitar ante el juzgado donde tramita la quiebra. Pero ese proceso va a continuar, no se va a suspender, y va a continuar hasta que la sentencia de quiebra quede firme. Con la particularidad de que en la continuación de ese proceso no se va a poder subastar el bien, no se van a poder realizar actos de ejecución forzada. ¿Está? Entonces, ese acreedor va a decir, bueno, cuando quede firme la sentencia de quiebra, yo me voy a tener que someter al trámite falencial y voy a tener que ir al trámite falencial. La única posibilidad que tengo de continuar con esa acción individual, en principio, sería si la sentencia de quiebra es revocada por algún recurso.
¿Se entiende? Sí. Bueno. Entonces, lean lo que es el 132, lean lo que es el 133, que habla de cuando el fallido es co-demandado. No me voy a extender con eso porque no vamos a tener tiempo. Pero bueno, quizás lo más importante es eso, es saber las diferencias de cómo funciona el foro de atracción en el concurso y cómo funciona en el procedimiento de quiebre. Comparen el artículo 21 con el 132 y el 133. Bien. Continuando con los temas de la bolilla 19. La bolilla 19 habla de cláusulas compromisorias. Acá estamos en los puntos 4 y 5 de la bolilla. ¿Qué son las cláusulas compromisorias? Las cláusulas compromisorias son cláusulas donde las partes acuerdan en un contrato someter las diferencias que surjan de ese contrato, someterlas a la decisión de un tribunal arbitral. ¿Está? Dice, en cualquier contrato, por ejemplo en un contrato de ocasión, dice, ante cualquier conflicto que surja, no se va a resolver en la justicia ordinaria, sino que lo va a resolver un tribunal arbitral. A eso se llama una cláusula compromisoria. Ahora, ¿qué pasa con esas cláusulas compromisorias cuando se declara la quiebra de una de las partes? Bueno, la ley lo que dice, en el artículo 134, dice, ¿esa cláusula es válida o no es válida? Igualmente lo va a tener que resolver ese conflicto el tribunal arbitral, o eso va a quedar sin efecto por efecto de la declaración de quiebra de una de las partes. La ley lo que dice es, si el tribunal no está constituido aún, esa cláusula no es oponible a la quiebra, es inaplicable ante la declaración de quiebra de una de las partes. Ahora, si ese tribunal arbitral ya se constituyó para resolver este conflicto, esa cláusula es oponible, con lo cual ese conflicto va a ser resuelto por el tribunal arbitral, y esa sentencia que dicta el tribunal arbitral va a tener que hacerse valer en el concurso, en la quiebra en este caso, por la vía verificatoria. Es como si se continuara con un trámite individual y se dicta una sentencia y tiene que ir a verificar con la sentencia, es lo mismo. Entonces, repasando, cláusula compromisoria es esto, son aquellas en las cuales se dispone someter un litigio a un tribunal arbitral. Esa cláusula es válida o no, dependiendo de si el tribunal está constituido o no. Si al momento de declararse la quiebra, ese tribunal está constituido para resolver el litigio, bueno, si ya tenemos el tribunal constituido, que lo resuelva el tribunal, y después que venga ese acreedor a hacer valer la sentencia o el laudo arbitral en la sentencia en el marco de la quiebra. Si ese tribunal, al momento de declararse la quiebra, aún no se constituyó, esa cláusula compromisoria es inaplicable. Con lo cual, ese conflicto lo va a resolver el juez de la quiebra cuando venga ese acreedor a verificar en la quiebra. ¿Está claro? ¿Quedó claro esto? Bien. Pasemos entonces, bueno, lo que sigue es todo el tema de obligados solidarios, que eso ya lo hablamos en la clase pasada, que creo que había sido Lucía la que había hecho una pregunta respecto a eso. El tema de la solidaridad, bueno, así que eso lo vamos a dejar, es un tema bastante complicado, salvo que tengan alguna duda respecto de esto. Habíamos hablado de qué pasa cuando hay obligados solidarios, de la posibilidad de que exista repetición entre concursos, ¿o no? Y bueno, esto igualmente, no sé si ustedes lo han podido leer y si tienen alguna duda, o seguimos. ¿Alguno quiere hacer una pregunta respecto a esto? ¿No? Seguimos. Entonces, es un tema que quizás no es tan importante. Sí, seguimos, Nicolás. Se ríe Nicolás. Bien, bueno, seguimos. Entonces es un tema mejor no tocarlo más a las 9:30.
Así que bueno, lo único que queda por ver es el tema de... Profe, te perdimos, me parece. Se cortó otra vez. Bueno, ¿ahora me escuchan? Sí. Bueno, quedaría por ver entonces... Profe, el después periodo- haceme acordar que te diga algo del router, por ahí puedes solucionar tu problema. Bueno, bárbaro. No, pero en general no tengo problema. En realidad cuando me conecto al de la facultad, el resto de las conexiones no tuve problema. Pero bueno, sí, cualquier dato me va a venir bien. Dale. Entonces, lo único que quedaría por repasar, porque esto, recuerden que es una clase de repaso. Es el tema del periodo informativo en la quiebra y de las vías verificatorias en los diferentes tipos de quiebra. Esto ya lo han visto, ¿alguno vio cuáles son las vías verificatorias según los distintos tipos de quiebra? Están las clases, por lo menos están las clases. Bueno, en definitiva, lo que le puedo decir en este tiempo es que hay supuestos de quiebra donde se abre un periodo informativo y supuestos de quiebra donde no. Por ejemplo, en los supuestos de quiebra directa se abre un periodo informativo. El periodo informativo es que se va a verificar ante el síndico, todos los acreedores prefalenciales van a verificar ante el síndico en un plazo que establece el juez. El síndico emite un informe individual. Bueno, el juez va a dictar una sentencia verificatoria, informe general, etc. O sea, en las quiebras directas, que son las que no le preceden un concurso, hay un periodo informativo, al igual que en los trámites de concurso. Se genera la duda en los supuestos de quiebra indirecta, es decir, las que le precede un trámite de concurso que se vio frustrado. Porque acá entra la duda de qué pasa con los acreedores que ya hicieron valer sus derechos en el concurso. ¿Tienen que ir a verificar nuevamente en la quiebra o no? Y acá la ley hace algunas diferencias. La ley dice que se va a abrir un nuevo periodo informativo en los supuestos de nulidad, incumplimiento o quiebra pendiente de cumplimiento. Es decir, en las quiebras indirectas que se decreten como consecuencia de la nulidad del acuerdo, como consecuencia del incumplimiento del acuerdo, o en las quiebras que se decreten estando pendiente de cumplimiento del acuerdo, el juez, cuando decreta la quiebra, tiene que abrir un nuevo periodo informativo. Aunque se haya transitado uno en el concurso preventivo, va a abrir un nuevo periodo informativo. ¿Y quiénes son los acreedores que van a tener que ir a verificar en ese nuevo periodo informativo? Los acreedores que ya verificaron el concurso no van a tener que ir a verificar. Van a tener que ir a verificar los acreedores postconcursales, porque obviamente estaban excluidos del primer proceso. Entonces, en ese nuevo periodo informativo, que van a verificar los acreedores postconcursales, cabe preguntarse qué pasa con los acreedores que fueron a verificar el concurso, los preconcursales. Y ahí lo que dice la ley es que se recalculan sus créditos. O sea, no tienen que ir a verificar nuevamente. A ver, ¿me escuchan ahora? Sí. Bien. Esos acreedores que fueron a verificar en el concurso no tienen que ir a verificar nuevamente, sino que se recalculan sus créditos.
¿Qué significa que se recalculen sus créditos? Es bueno, si ya fueron a verificar, lo único que vamos a hacer es recalcular los intereses, porque los intereses que se vieron suspendidos por la presentación concursal, ahora hay que calcularlos. ¿Y qué vamos a calcular? Los devengados hasta la sentencia de quiebra. ¿Está? Entonces, repasando. En los supuestos de quiebra directa no hay ningún problema. El juez, cuando abre la quiebra, dispone, bueno, la apertura de ese periodo informativo. Los acreedores prefalenciales van a verificar ante el síndico, informe individual, sentencia verificatoria, etc. Y es lógico porque no hubo un trámite previo de concurso. Ahora, cuando hay un trámite previo de concurso, ¿cómo se concilia? Y la ley lo que dice es esto, es en las quiebras indirectas decretadas como consecuencia de la nulidad, incumplimiento o quiebra pendiente de cumplimiento del acuerdo, el juez va a abrir un nuevo periodo informativo. Pero en ese nuevo periodo informativo no van a tener que ir a verificar los acreedores que ya se verificaron en el concurso, sino van a tener que ir a verificar los acreedores postconcursales. ¿Sí? Y a los acreedores que ya se verificaron en el concurso, lo único que vamos a hacer es un recálculo de sus créditos. ¿Qué vamos a calcular? Bueno, los intereses se vieron suspendidos por la presentación concursal hasta la declaración. Doctor, profesores, este es el que le chupa un huevo hacer el solo. Bueno, ¿está claro esto? Entonces, en los únicos que se abre el periodo informativo es quiebra directa y quiebra por nulidad, incumplimiento o quiebra pendiente de cumplimiento de acuerdo. El resto verifica siguiente. ¿Está? Esto a modo de repaso. Alejandro, tener el micrófono abierto. Oye. Bueno, chicos, ¿algo pendiente que quieran ver? Doctor, le quería mencionar, hay en las clases que subieron de la bolilla 19, hay una que no funciona. ¿Cuál es? La de usted, teóricamente. La bolilla 1, 2 y 3, entramos al link, pero dice que no existe el link. Bueno, yo ahora... Y aparte ahora me no... parece que está subida la que dice 4 y 5, pero creo que la de 4 y 5 hace referencia al punto 1, 2 y 3, como que está mezclado. No, eso ya lo arreglaron. Yo recién entré y lo arreglaron. Ah, bueno. Bueno, ahora me comunico entonces con la persona que sube las clases y bueno, le digo a ver si se soluciona eso. Así que bueno, ya le digo, esta bolilla 19 tiene muchos temas. La idea era hacer un repaso. Así que bueno, chicos, esperen que saco una foto como para que ya quede la asistencia con los que están en el final de la clase. Perdón, lo del periodo informativo, ¿en qué artículo está? Que lo leí, pero ahora no lo puedo encontrar por ningún lado. No sé. 200. Eso lo tienen en los artículos 200 a 202. Gracias. Bueno, chicos, ya nos veremos en el examen, así que bueno, mucha suerte. Ya les saqué la foto, así que en la asistencia van a estar todos. Así que bueno. ¿El viernes que viene hay clase? ¿El viernes que viene? Sí. No lo sé. Yo no tengo asignada clase el viernes que viene. Sí, en el cronograma figura igual. Capaz que hay otro profesor. Sí, seguramente. Bueno, chicos, mucha suerte. Nos veremos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Profe, ¿estás ahí? Sí, Sebastián. Si te metes en la configuración del router, hay una parte, vos tenés la conexión por inalámbrica, ¿no? Sí. Bueno, tenés dos opciones. Una, si tenés una compu, ponés un cable de los RJ45, ¿viste? Los cables de red del router a la PC, a la notebook, y vas a ver que anda más rápido y no vas a tener posiblemente este problema. Y la otra es, cuando te metes en la parte de la red inalámbrica,
Tu router Sí. va a tener configurado, si no tocaste nada, una opción que es para que cambie de canal automáticamente. Son canales de radio. Opción de cambiar de Bueno, canal. sí, puede ser que esté en inglés. Tenés el canal 1 al canal 11. Bueno, ponele que no cambie de canal. Bien. Elegí, Ahora andá me fijo probando. entonces. Probá estos tres, mira, probá el canal 1, probá el canal 7 y probá el canal 11. A ver con cuál de los tres te funciona mejor, pero decirle que no cambie de canal, porque lo que te pasa a vos, a mí me pasaba algo, no digo que sea lo mismo, pero a mí me pasaba en los hechos lo mismo que tenías vos, y era porque el router iba cambiando de canal. Cada vez que cambiaba de canal me desconectaba del Zoom un rato hasta que después se volvía a conectar. Vos no perdés la conexión a internet, por decirlo de alguna manera, pero Zoom detecta que hubo un cambio y ese delay te deja fuera. Lo solucioné de Bueno, esta y forma que te yo estoy puedo decir que diciendo. al cambiar el canal, quizás en Al otro cambiar canal el funciona mejor. Cuando vos dejás el canal fijo, no te pasa que tenés este delay en la transmisión y entonces Zoom interpreta que te perdiste. Sino que hace Zoom, Ah, interpreta que bien, te bien, bien, fuiste, bien. pero te abre una ventana de tiempo y te reconecta después, te reconecta a los segundos, que es lo que te está pasando. No sé, no te digo que sea ese el error que vos tenés, te digo que a mí me pasaba lo Sí, sí, mismo sí. y lo solucioné de esta forma, pero te vas a tener que probar con los dispositivos que tenés en tu casa qué canal te funciona mejor, el 1, el 7, el 11. En general son esos tres Perfecto, los que mejor funcionan. perfecto. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias por el dato. No, por favor. Chao, hasta luego. Mucha suerte, hasta luego.